Buenos días, chicos. Primero, gracias a todos los que están, faltan muchos. Mire, quiero comentar algo. Ayer el subdirector académico me mandó un oficio donde ya nos pide el reporte de los alumnos que no se conecten. Por lo mientras, de su grupo ya informé sobre Rivera Villava Alexis, Potpot Juan Alberto, su compañera Erika y su compañero Roman, no recuerdo qué nombre. Entonces, pues les sugiero que hagan lo posible de conectarse. De lo contrario, pues voy a seguir enviando el reporte de los que no se conecten. Y bueno, nada más eso, jóvenes, es lo que quería comunicarles. Entonces, hagan lo posible por estar conectados. Y pues nada más. Bien, vamos a iniciar entonces el siguiente tema. Ahora es referente a lo que son las interacciones interespecíficas, es decir, interacciones entre individuos de diferentes especies. Está un poco largo el tema. Todavía aquí en este tema no entramos a esa interacción, pero por competencia apenas. En la otra interacción interespecífica, diferentes especies, pues viene la depredación, lo toma como un tema aparte. Y después lo que es el mutualismo, ¿no? Entonces, en este tema solo vamos a abarcar lo que es la competencia entre diferentes individuos de dos o más especies. Y bien, vamos a ver el concepto de competencia interespecífica, los tipos de competencia interespecífica, los resultados también de esa competencia interespecífica. Derivado de ahí viene un modelo. Por ahí hay dos personajes, Lotka y Vito Volterra. Desarrollaron un modelo estadístico donde se muestran esa interacción entre dos especies por el recurso más limitante. De ese modelo teórico se lleva a la fase experimental. Por ahí hay dos experimentos en cuanto a cómo crece o decrece la población y qué especie es la que domina sobre la otra, ¿no? Un resultado de la competencia interespecífica es el principio de exclusión competitiva, cuando una especie domina sobre la otra y la especie dominada puede excluirse o también puede llevarse a la extinción. Factores independientes de los recursos influyen sobre la competencia, sobre todo aquellos factores que no les sirven como alimento a los organismos, ¿no? Ahí serían los independientes. Variación temporal del ambiente influye sobre las interacciones competitivas. Ya vimos un poquito de los variables estocásticas, ¿no? Los factores ambientales extremos que pueden hacer que la población, el número de individuos cambie, ¿no? La competencia se da por múltiples recursos, por espacio, hábitat, comida, etc. Las aptitudes competitivas relativas junto, bueno, aquí cómo cambian las especies en cuanto a gradientes ambientales. Por ahí viene el ejemplo de las ardillas en un gradiente ambiental, es una montaña, entonces ahí conviven varias especies de ardillas, de poblaciones, ¿no? Competencia interespecífica influye en el nicho de una especie. Vamos a ver qué variables influye el nicho de una especie. Hemos hablado de hábitat como el lugar donde vive una especie, ¿no? Pero el nicho influye más variables. La coexistencia afecta el reparto de los recursos disponibles. Ahí hablamos de cuando dos especies se necesitan, ¿no? La competencia puede influir sobre la selección natural. Retomaremos un poco la teoría de selección natural. Y la competencia es una interacción compleja que comprende factores tanto bióticos y abióticos. De aquí hace énfasis a que la competencia es diferente para cada interacción en las especies. Habla
primero trae una introducción muy general sobre las competencias entre dos especies. Habla de este pez, el tupunaré, que es un pez originario de la cuenca del Amazonas y el río Orinoco en Sudamérica. Rosa, buenos días. Sí. Bueno, solo quería comentarle que a mí y a otro compañero nos tocó la introducción. Ah, mire, bueno, qué bueno. Bueno, entonces adelante, espérame tantito, ya está, puede compartir. Va a compartir mi compañero usted, Rosa. Ajá, adelante, usted es Vianey, ¿verdad? Y Sí. Uciel. Sí, sí, adelante, gracias. Sí, está, ya se les fue Sí, al pero solo internet. quería esperar si él comparta pantalla porque me dijo que se le apagó su compu, pero no sé si ya la volvió a encender. Y no, No, bueno, no lo comparto yo porque no tengo tan buena señal de internet. Entonces, pues. entonces esperemos. Bueno, aprovecho el instante para mencionar a los que van a hacer otra vez la evaluación jóvenes, última vez que vuelvo a reprogramarles, que casi son los mismos por ahí. Uciel, van varias ocasiones que le reprogramo el examen. Su examen es a la 1:30. Jesús Eduardo, Uciel, Roberto, Abner. Entonces, última vez, jóvenes. Maestra, buenos días. Sí, hasta Eduardo. ¿Pero se refiere al examen que hicimos el viernes o el del artículo? El del viernes, ¿no? Es el que me dijeron que no habían hecho. El del Pues, artículo, sí, el del artículo, disculpen ahí, ese sí ya no se los vuelvo a programar. Porque pues es que no, yo me refería al del artículo. ¿qué no hizo el otro? Sí, sí, el del viernes sí lo envié Sí, todo bien, pero el del artículo fue el que yo y tengo entendido muchos compañeros no mandamos. pues no mandaron porque no se conectaron a la hora de clase, jóvenes. Entonces ya. Entonces, usted, Eduardo, no va a hacer la evaluación 4 para quitarlo. No, Ajá, pues, sí, no. sí, sí, creo sí. Roberto, tampoco él no hizo el examen. Abner, ¿no está? Muy bien, entonces lo voy a quitar de la evaluación. Pensé que era la evaluación 4. No, de la evaluación continua no, jóvenes, no. Ahí sí no. Fue al inicio de clase, no fue fuera de clase. A ver, entonces, miren, a ver, para no perder tiempo, Imanol, y dejamos pendiente la introducción. Fernández Vázquez Jordan. Si no se nos va el tiempo, recuerden que tenemos muy poco tiempo de clase, jóvenes. Entonces, y luego no me da tiempo, pues peor. A ver, Jordan, su tema 1, por favor. ¿Sí me escucha Imanol? Bueno, creo que dejan prendida la máquina. Buenos días. Sí, Imanol. Me mencionó maestra, disculpe. Sí, por favor, Ay, no se puede conectar sus compañeros de la introducción. Por favor, inicie usted con el tema 1. Sí, Manuel.
Adelante. Ajá, entonces, ya se ve, ¿verdad? Sí, sí, adelante. ¿Sí me escuchan bien? Sí, también. Ajá, entonces el tema que me tocó es el 13.1, competencia interespecífica involucra a dos o más especies. Nos dice que la relación entre dos o más especies que se ven afectadas de forma negativa, pues es la competencia interespecífica. Tanto esta competencia como la intraespecífica, pues los individuos buscan un recurso común y escaso. Entonces, ambas competencias pues se dan de manera simultánea. Nos da un ejemplo entre las ardillas que pues compiten entre ellas por las bellotas dentro de un año. Así también que compiten contra otras especies como los ciervos blancos, los ratones, pavos salvajes y otras más especies. Entonces, debido a esta competencia alta que se da, pues los individuos de cierta especie pues se ven involucradas de realizar un esfuerzo, pues aumentar el esfuerzo para buscar los alimentos o también desviar su interés por otros alimentos que son de menor demanda. Entonces, ajá, como una clasificación, como una alternativa a la clasificación dicotómica de las interacciones, Thomas Chowner de la Universidad de California propuso 6 interacciones para responder los tipos de competencia interespecífica. Como primero a la competencia por consumo, se da entre individuos de una especie que impide que otros individuos pues accedan al recurso compartido. Pues como el ejemplo que mencioné anteriormente sobre las bellotas. De prevención es la prevención se da entre organismos sésiles, donde un individuo ocupa un lugar y impide que otro se establezca. De superposición. Manuel, deme un ejemplo de prevención en plantas. Prevención en plantas. Ese organismo es, la de eucaliptos. puede ser una o cualquier árbol, cualquier planta, incluso por ahí mencionaban hasta un diente de león reclama su espacio y no deja que se le acerque otro, ¿no? Muy bien, en animales sésiles, Los percebes. a ver, ¿puede decirme cuáles son los percebes? Ay, eso no sabría decirle, maestra. ¿Vio alguna vez la caricatura de Bob Esponja? Ah, sí. ¿Se acuerdan del chico Percebes? Ajá. Sí, 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 los percebes son organismos marinos, ¿no? Incluso son sí. parásitos. Ajá. Por ahí, eh, se de Bob Esponja para ecosistemas marinos, ahí está mucho esta, o la de Nemo, también usa mucho para ecosistemas acuáticos. Los percebes son parásitos, incluso las ballenas, esas pues se ven como costras, esos son los percebes. Y es el Okay. ejemplo práctico, ¿no? Muy Sí. bien. A ver, la siguiente, Ah, por favor. la siguiente competencia es la de superposición. Es cuando un individuo crece sobre otro, haciendo contacto físico, ¿no? Y así impidiendo que acceda a un recurso esencial. Nos dice de las plantas, cuando árboles altos, pues ya se sombra a los pequeños, ¿no? Y que se reduce la luz disponible para ellos. A ver, pero aquí hay una diferencia. Ahí lo que dice la interferencia. Aquí es cuando un organismo crece literalmente sobre otro. Lo vemos mucho en bosque mesófilo, en las selvas, donde no sé si han oído esta especie de ficus llamado matapalo, y que poco a poco Sí, va
Ajá. Entonces, incluso puede matar a la planta hospedera, ¿no? Otro de superposición, pues todas las plantas epífitas, literalmente tres sobre un porofito, recuerdan ahí en el artículo, sobre un árbol. Entonces ahí es este ejemplo de superposición. Muy bien. A Sí. ver, continúe con La de- otro. son las interacciones químicas y nos dice que son inhibidores de crecimientos químicos o toxinas que son liberados para que otro individuo no se establezca y las mata, ¿no? Sí, Eh, es lo que dijo su compañera Delia, me parece, en la clase pasada, ¿no? A ver un ejemplo de estas plantas. ay, pues se da entre las plantas, un ejemplo, pues no sabría decirle cuál. La clase pasada lo dije. Sí, Ay, yo no estuvo estuve, estaba fallando mi internet la clase pasada, profe. un ejemplo, los que conocemos, todos conocemos el pirul, es un ejemplo, es una especie alelopática, el eucalipto también es alelopático, no permite que otras plantas se establezcan incluso de su misma especie junto de ella, no prosperan. Ujú. A ver, otra, por favor. La siguiente es la competencia territorial, pues esa exclusión de un individuo porque presenta desventaja entre otros. Son individuos que reclaman su territorio. A ver ejemplos en plantas y animales. En plantas, pues los pinos. Ah, En los animales. animales, ay, los, ay, no sabría cuál. No sabría cuál. A ver, Jordan, ¿tiene usted gatos en su casa? ¿Mandé? ¿Tiene gatos en su casa? No, pero mis vecinos tienen un montón. Bueno, ¿qué tiene? ¿Perros? Sí, A ver, ¿cómo marcan su territorio? pues mediante cuando se orina, ¿no? Sí, están reclamando su espacio, ¿no? Este Sí. espacio es mío. Eso es en la territorialidad. Muy bien. Las plantas, recuerdan, pues no son agresivas tanto, pero sí, una vez que se plantan, ese es su territorio y no dejan a otra especie, ¿no? Correcto. La siguiente interacción, La de competencia por encuentro, ahí, ¿cuándo se da? pues, pues se da entre agrupaciones no territoriales que pueden provocar un efecto negativo entre uno de esos individuos o ambas. ¿No? ¿Sí? Ejemplos. Pues los carroñeros dicen A ver, que díganme. disputan los opilotes Ajá, los celotes. con los, pues sería eso. Eh, bueno, los opilotes no, aquí no sé qué otro animal, sinceramente, sea carroñero y que compita con los opilotes, ¿no? Pero por ahí en documentales se ven carroñeros en África, ¿no? Los buitres con las hienas, ahí sí, son animales, no compiten por el territorio, pero sí, se puede ser que los buitres coman más o las hienas coman más y perjudiquen a otra especie, ¿no? Muy bien, creo que ahí termina su tema, no hay más. Sí, sí, ya terminó. Eso es todo. Gracias. A ver, no sé si los chicos de introducción ya se pudieron conectar. Profe me dijo que él ya no se puede. Se puede conectar, pero yo voy a intentar ahorita presentar la pantalla con lo de la introducción. A No ver, sé si él se vaya a conectar, si no, igual yo digo lo que le tocó a él. mejor, a ver, la introducción mejor la dejamos hasta el final. ¿Qué le parece? Sí, sí, si Próxima. quiere, o si quiere también ya nosotros hablamos sobre algún artículo.
No. Quiero que retomen la introducción. La retomamos hasta el final. Bien. A ver, Jordan ya está. Edgar, Francisco. Buenos días, profesora. Sí, bueno, voy a empezar a presentar la pantalla. Sí, por favor, Edgar. No sé si ya se vea. Sí, viene presentación completa. Sí. Bien. Bueno, Sí. bueno, voy a empezar. Bueno, pues a mí me tocó el tema de que la competencia interespecífica pues desemboca en 4 posibles resultados. Y pues bueno, todo se remonta a lo que es Alfred Lotka y el italiano Vittore Volterra, pues la ecuación de la relación entre dos especies que comparten un mismo recurso y partieron pues de la ecuación que es esta, del crecimiento poblacional exponencial. Y sí, bueno, vamos a ver acá. Y pues esta nos dice de que ellos modificaron la ecuación inicial, la expresión inicial, pues añadiendo un término para explicar el efecto competitivo sobre otra especie poblacional. En este caso nos da la siguiente ecuación de la especie 1 y especie 2. Las nuevas variables que nos empezó a manejar es, como tenemos aquí, es alfa, n subíndice 2, lo que n subíndice 2 nos dice que es el tamaño de la población de la especie 2, y el alfa es el coeficiente de competencia por individuo de la especie sobre la 1. En cambio, la especie 2 es beta, n subíndice 1. Beta nos representa lo que es el coeficiente de competencia per cápita de la especie 1 sobre la especie 2. Y el término, pues, de uso de recursos de individuos de especie 1 es igual a individuos beta de la especie 2 o viceversa. Y en términos como, y en términos como hacen en la densidad poblacional a la otra, es igual a la población de la otra. Ahora tenemos dos ecuaciones de la competencia y nos representa lo que es la competencia intraespecífica como la interespecífica, que son estas dos que tenemos acá. Y pues la ausencia de la competencia interespecífica de la población crece logísticamente hasta llegar a un punto de equilibrio K, que es la capacidad de carga. Y R pues nos representa lo que es la tasa instantánea de crecimiento per cápita. Y dependiendo de la combinación de los valores K o beta de la ecuación, esta pues nos puede predecir 4 resultados. Las dos primeras situaciones nos representa que un competidor, las dos situaciones primeras que son estas, pudiéramos decir, nos representa que un competidor es más fuerte y gana sobre el otro. En este caso, pues la especie 1 inhibe el crecimiento poblacional sobre la especie 2 y la primera sigue creciendo y la 2 empuja a la extinción o es viceversa, que la especie 2 inhibe el crecimiento de la especie 1 y provoca la extinción de esta. En una tercera situación nos dice que cada especie es abundante e inhibe el crecimiento de la otra especie, más de lo que inhibe su propio crecimiento, y pues al final lo que hace es de que una gana provocando la extinción de la otra, y el resultado depende de la densidad inicial de la población, quién fue más densa en un principio. Y en una cuarta situación, pues nos dice que ninguna de la población alcanza una densidad capaz de eliminar a la otra, y cada especie inhibe su propio crecimiento. Y pues acá nos dan un modelo de Lotka-Volterra para la competencia entre dos especies. El eje X nos representa lo que es el tamaño de la población de la especie 1. Y el eje Y nos representa lo que es el tamaño de la población de la especie 2. Se trazan dos líneas, uno que representa cada una de las dos especies. La línea diagonal que se ve, esta se le llama isoclina. Y esta pues nos representa... estas dos líneas pues representan la densidad de la población combinada entre la 1 y la 2. En este inciso A nos dice que el espacio por debajo de esta línea, que es la isoclina, la combinación de N1 y N2, debajo de la capacidad de carga, pues esta población está creciendo. Y el espacio 2 sobre la isoclina,
Es el aumento representado por flechas paralelas al eje X y apuntan a los valores N. Sobre la isoclina, la combinación N1 y N2 son mayor a la capacidad de carga y por lo tanto la población está disminuyendo. Y las flechas que apuntan hacia la capacidad de carga nos dice que por lo tanto la población está disminuyendo y las flechas apuntan en dirección a la disminución del tamaño de la población. En este caso también es lo mismo con la dinámica de la combinada de la segunda especie que se interpretan utilizando las dos isoclinas. En el caso de la especie del inciso C, que es esta, nos dice que la isoclina depende de la especie 1 y esta es paralela a lo que es la especie 2 y está por fuera de ella. A lo que en este caso, cuando una población de la especie 2, que es esta, de la isoclina de la línea naranja, nos dice que están en su capacidad de carga y su densidad no puede frenar el crecimiento poblacional de la especie 1, a lo que nos dice que la especie 1 va a seguir creciendo, mientras que la especie 2 procederá a la exclusión y próximamente a la extinción, al igual que el inciso D, donde la especie 2 es la que gana. Y el inciso D nos representa que, no, el inciso E, perdón, nos representa que, se me fue. Es la competencia interespecífica. Ahí, hagan de cuenta, siguen compitiendo, pero sobre el tiempo, ¿no? Ahí no hay extinción, ahí se llama como una competencia, un equilibrio estable. Siguen compitiendo, pero siguen existiendo sin llegar ninguna a la extinción. Bueno, en la F pues nos dice que el resultado de la competencia pues difiere en que ninguna de las dos especies puede excluir una de la otra y es el resultado de la coexistencia. Dice que para que esto ocurra la población de la especie 1 tendría que alcanzar de forma similar la capacidad de carga o menor a la especie 2 y de esta manera la especie 2 pues nunca logra una densidad de la población suficiente para eliminar a la especie 1 y pues es una competencia interespecífica y pues podemos resumir que el inciso A y el inciso B pues la isoclina que es la línea diagonal de crecimiento es 0 para cada especie y se define como las combinaciones de N1 y N2. En el cuestión del inciso C, pues la isoclina de la especie 1 queda por encima de la isoclina de la especie 2 y la especie 1 gana o viceversa, la especie 2 es la que gana. En el inciso D, pues la situación, en el inciso E que diga, perdón, las isoclinas se cruzan y cada especie inhibe el crecimiento de la otra más que de su propia población. Y ya en el inciso F nos dice de que cada especie inhibe el crecimiento de su propia población más que la de la otra competencia interespecífica y las especies pues llegan a un estado de la coexistencia. Y sería todo, creo. Sí, mire, es mucha matemática. Esto, pues, no lo ven, no, a menos de que quieran una clase. Esto se les da a los jóvenes de restauración que ven este modelo y exactamente pues tienen que ver ahí los resultados que usted menciona, por decir, si realmente la isoclina de la especie 1, y cuando vamos a decir que gana, no le mueva, déjele así. Cuando la especie 1 ha alcanzado la capacidad de carga, pues aquí, de hecho, al graficarlo no nos da los colorcitos, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos aquí en este eje NX y ver este punto extremo. Si lo alcanzó, pues decimos la especie 1 dominó a la especie 2, ¿no? Recordemos que están compitiendo por recursos. En el segundo caso, nos dirigiríamos al eje Y. Entonces, si el punto extremo es la capacidad de carga de la especie 2, diríamos la especie ganó la 2 sobre la 1. Y ya lo mencionó usted aquí en sí, el modelo de la competencia interespecífica es el inciso E, donde la especie 1 domina el crecimiento poblacional de la especie 2 y la especie 2 domina el crecimiento poblacional de la especie 1. Están en 100, todo el tiempo siguen en competencia. Acá en el 2 es un tipo de competencia, pero cada población va a regular el crecimiento de la misma, ¿no? Tanto la 1 como la 2 y siguen coexistiendo. Y bueno, este es un modelo, jóvenes,
hay un software, si ustedes gustan, podríamos hacer la práctica, no les prometo ahorita, podría ser en enero, dedicarle es un software ya ¿cómo se llama? De simulación, donde ya viene programada la ecuación que usted nos enseñó. Si regresa un poquito a la anterior, donde tiene las ecuaciones, este modelo, jóvenes, donde dice especie 1, tasa de cambio, dice de número de individuos en el tiempo, pues va a estar en función de su tasa de crecimiento, del número de individuos de la población 1, y el segundo término, que es el que va a frenar ese crecimiento, que es en sí la competencia. Ese símbolo de alfa significa el coeficiente de competencia, es decir, en cuánto se reduce, al final se traduce en cuánto se reduce esa competencia en que no crezca, ¿no? En cuánto afecta, en cuántos individuos. Recuerden aquí que todo lo que comen pues se traduce en procreación en individuos, ¿no? Entonces, en cuánto afecta en que no crezca esa población de la competencia 2, ¿sí? El efecto que hace la especie 2 sobre la especie 1. Y al contrario, en el B, pues el efecto que hace de la población 1 sobre la población 2. Y se modelan estos dos, jóvenes, y como usted lo mencionó, a partir del modelo exponencial, que es el R1N1 o R2N2, y el segundo, que es el crecimiento logístico, donde ya se considera la capacidad de carga. Bueno, el software de simulación, si por ahí están interesados, se llama Populus, es un ejecutable, y nada más con darle la tasa de crecimiento, es más, no saben que sí lo vamos a hacer, viene por ahí en cuestiones de ecología, y vamos a hacer ese modelo. Ya nos da la tasa de crecimiento, nos da el número de individuos, nos da el coeficiente de competencia, y pues nada más alimentar el modelo y al final nos da la gráfica. Creo que sí lo vamos a hacer en ese software, es más rápido, para que por lo menos se conozca, jóvenes, aplicación de estos modelos. Cuando nosotros queramos, o si alguien van a llevar después la materia de plagas forestales, ¿no? Si ustedes quieren ver la competencia, a lo mejor de 2 especies de plagas, o en diseños experimentales, la competencia de 2 plantas, en cuanto a densidad de individuos, pues se puede modelar todo esto. Y bueno, tema de investigación, tema de tesis sería, nadie lo ha hecho, a lo mejor ustedes por ahí tengan esa inquietud. Y pues ya está el software, nada más darle las variables y ver ese comportamiento. Bien, gracias. Bien, muy bien explicado, es mucha estadística. Bueno, vamos con el 13.3, Mariana. ¿Sí está Mariana? Mariana. Sí, Jesús. ¿Ese no me tocaba a mí, maestro? No, sí es cierto, Eduardo, y después Axel. Mire que ya estoy en otra lista. Tiene usted razón, Eduardo. Bueno, voy a tratar de compartir. Sí, por favor, comparta. Y estoy llamando a Mariana. A ver, Mariana, ¿qué le tocó? Ah, no, a Mariana le tocó, estoy con el tema 15. ¿Y se ve? Sí, adelante, por favor. Ah, ok. Bueno, este tema es el 13.3 y habla sobre cómo los experimentos de laboratorio afirman y corroboran lo que dijo, lo que estaba planteado en las ecuaciones de Lotka y Volterra. Sí. Menciona varios experimentos. Entre los primeros que se realizaron fue con protozoarios. Entonces, primero, uno de los primeros fue donde se juntaron 2 especies diferentes de Paramecium, que sería, primero sería Paramecium aurelia y Paramecium caudatum.
donde, para empezar, Paramecium aurelia tenía una mayor tasa de crecimiento de población y toleraba mejor las altas densidades de población. Mientras que por el otro lado, Caudatum tenía una menor tasa de crecimiento de población. Entonces lo que pasó fue que cuando se juntaron, al ser añadidas en un tubo con una cantidad fija de alimento bacteriano, lo que sucedió fue que Paramecium aurelia sí sobrevivió. Y como quien dice, se acabó el alimento y llevó a la extinción a Paramecium caudatum. Y esa era una de las interacciones que hablaba el compañero en el tema anterior, uno de los posibles resultados, porque estas ecuaciones explican cómo sería el modelo de depredación, de depredador-presa, cómo sería ese sistema dinámico de poblaciones entre dos especies. Bueno, aquí todavía no es depredador presa, ¿no? No se come la otra, sino es la competencia por ese recurso que es el cultivo, ¿no? Muy bien. Bueno, este es en una primera instancia, Ajá. pero luego se hizo otro experimento en donde la especie que se extinguió la juntaron con otro tipo de Paramecium que sería la bursaria. Entonces aquí el resultado fue diferente porque cuando se añadieron en una solución igualmente con una cantidad fija de alimento bacteriano, ambas sobrevivieron porque Paramecium caudatum se alimentó de las bacterias del alimento bacteriano en suspensión de la solución y Paramecium bursaria restringió su alimentación a las bacterias que estaban en el fondo de los tubos, que serían los tubos como los que se ven en el fondo, así lo entendí. Sí, sí, sí. Lo que se precipitaba y la otra lo que estaba suspendido. Ajá. Ahí, aunque estuvieran en el mismo hábitat que es el tubo, tienen diferente nicho. Ajá. Sí, de manera que cada uno utilizó el alimento que no estaba disponible para el otro. Yes. Sí, hay otros dos ejemplos. Sí, nosotros también dice que en los años 40 y 50 en la Universidad de Chicago se dirigieron varios experimentos con escarabajos de la harina. Entre ellos está uno que es la especie de Tribolium castanum y Tribolium, no puse lo mismo, confusum. Sí, yo me confundí más bien. Se confundió, mire. Bueno, y Trilobium castaño y Trilobium confusum. Sí, ahí lo tiene. sí. Sí, a ver, ¿qué dice? Bueno, aquí no, el resultado fue que dependía de la temperatura. Ajá. Y de la humedad. Ya se perdió. No le alcanza su ancho de banda. Se encontró que el resultado de la competencia entre estas dos era de la temperatura, de la humedad, de larvas y de crías. Y Sí, bueno, ¿sí me escuchan? sí, adelante. Sí, menciona eso de que las interacciones dependen de la temperatura, de la humedad y de las fluctuaciones del número total de huevos de larvas, crías y adultos. Y que también menciona que para estos experimentos incluso tuvieron que pasar muchas generaciones para que se tuviera un resultado. Pero aún así no dice quién dominó sobre la otra. Muy bien, una buena interacción. Correcto. El siguiente. Y bueno, también menciona un tercer ejemplo que se realizó más recientemente en la Universidad de Minnesota, donde se cultivaron dos especies de algas unicelulares. Entonces, ambas de estas especies utilizan el sílice para producir su pared celular. Entonces, estas especies fueron Asterionella formosa y Synedra ulna. Y dice que
En los experimentos controlados se controló el declive de sílice y el crecimiento poblacional. Cuando se cultivaron ambas especies en diferentes tubos, no hubo ningún problema porque todas tenían en su pared celular niveles normales de sílice. Pero cuando se cultivaron juntas, debido al uso de sílice de Synedra ulna, pues llevó a la extinción a Asterionella formosa. Y bueno, pues ese era otro resultado de cómo una especie domina sobre la otra a falta de recursos. Así es. ¿Y dónde encontramos las diatomeas? ¿En dónde? Ajá. Pues algas unicelulares. Los sistemas acuáticos, ¿no? Ajá. En el agua, en el ecosistema marino también. Muy bien, gracias. ¿Alguna más, Eduardo? Pues no, solo son esos 3 experimentos. Muy bien. Ojalá se haya entendido más o menos. Y les sugiero que, a ver, vamos a compartir tantito que pongan sus gráficas. A ver, eso es lo que dijo su compañero. Aquí está, mire, quería que me explicara aquí las gráficas. En las últimas que usted dio, y bueno, aquí primero densidad poblacional, aquí el tiempo de días, el sílice, el micromilímetros, será competencia entre las dos especies de diatomeas. Astorinella formosa es la AF. A ver, déjenme ver dónde están estas letras, creo que las letras no tienen. Y Synedra ulna SU por sobre el sílice SI en A y B, cuando se cultivaron solas en un frasco de cultivo, pues aquí ven, ¿no? Aumenta la densidad de los individuos y se agota el sílice, ¿no? Aquí es el sílice. Bien, este es para, pero no, no trae cuál especie es una y la otra. Bueno, el B pues es la otra especie, también aumenta, pero no tanto, se estabiliza su crecimiento, la densidad poblacional, y pues también como ocupa el sílice, miren aquí en los primeros días se agota el contenido de sílice, y lo mismo acá, ¿no? Y dice cuando las ponen juntas, pues una reduce, ¿no? Por ahí, si la primera, que es Synedra una, lleva a la extinción a la otra. Entonces, Synedra es esta. Sigue aumentando, incluso aquí de un alto contenido de sílice, pues declina, ¿no? En el día 10, y aquí se ve la otra población de Astorinella, y aumenta en el día 10, pero después la lleva a la extinción. Importante, chicos, les comentaba la clase pasada, incluyan mucho estos gráficos. A ustedes como forestales llevan también matemática, entonces pues hay que hacerlo, ¿no? Y este es el ejemplo de los paramecios, cuando están separados dentro del tubo de ensayo. Aquí pues crece su población, miren, en 24 horas la densidad aumenta, ¿no? Para Aurelia, para Caudatum, pero ya juntas pues crece más o es más abundante su población de Aurelia, y Caudatum declina. Entonces, ahí es que no encontré, jóvenes, en ningún lado fue este modelo. Bueno, aquí está el ejemplo otra vez. Vamos entonces, incluyan por favor estos gráficos, importante para ver esto. Sobre todo, ¿por qué, chicos? Porque ustedes
derecho, el no ve ingeniería, entonces ahí se supone que debemos de tener matemática, ¿no? Entonces, incluyanlos, por favor. Gracias, Eduardo. Axel, el punto 4, por favor. ¿Sí está Axel? Creo que no se conectó. No está. Muy bien. Entonces, a ver, vamos con el punto 4. Voy a compartir. Entonces, vamos aquí. Punto 4. Vamos a ver aquí el principio de la exclusión competitiva. También es este se refiere a los dos primeros resultados del modelo, ¿no? Puede ser que la especie A excluya a la especie B o la especie B excluya a la especie A. A eso le vamos a llamar exclusión competitiva cuando una especie desplaza a la otra. Entonces, esto es exclusión competitiva. Bueno, aquí primero establece hay en la exclusión competitiva que no pueden coexistir competidores completos, es decir, que ocupen el mismo espacio, ocupen exactamente el mismo alimento, no lo hay. El ejemplo de las últimas diatomeas, ¿no? Ahí si los dos, por decir, ya ven que una se alimentó del alimento que está suspendido y la otra del alimento que estaba en el fondo. Si las dos exactamente hubieran competido por el alimento suspendido, una de ellas debió excluir a la otra. Entonces dice, en la naturaleza nunca va a haber competidores completos, es decir, que ocupen exactamente los mismos recursos y exactamente el mismo espacio, ¿no? Entonces, aquí plantea, dice, ¿hasta qué punto pueden parecerse dos especies y aún coexistir, ¿no? Pues que a lo mejor el tamaño del alimento, el tamaño de semilla cambia, posiblemente el lugar donde adquieren el alimento cambia, ¿no? Por ejemplo, aquí está el principio de exclusión competitiva y se especifica como esto, dice. Ninguna de las dos especies pueden ocupar el mismo nicho, aquí, el mismo nicho indefinidamente para el mismo recurso limitante. Y el ejemplo aquí son dos especies. Los pájaros negros ocupan los árboles, así como el suelo, ¿no? Entonces, este es todo el nicho de esta especie. Si llega otra especie, dice, los pájaros amarillos empiezan a ocupar el suelo. Entonces ya una parte del suelo pues se restringe a los pájaros negros. Los pájaros amarillos han ocupado el suelo, entonces la otra especie cambia de nicho únicamente en la parte aérea, ¿no? Entonces a esto se refiere que ninguna especie puede ocupar exactamente el mismo nicho. ¿Qué variables implica el nicho? Desde el alimento, el hábitat, las necesidades de clima, pH, estamos hablando de plantas, nutrición, etcétera, etcétera. Cada planta tiene sus propias necesidades. Ninguna planta, es decir, supongamos que esta es una especie y esta es otra, no van a requerir exactamente los mismos condiciones de suelo, en cuanto a cantidad de minerales posiblemente o nutrientes, ¿no? Entonces ninguna especie puede ocupar el mismo nicho indefinidamente para el mismo recurso limitante. La competencia por los mismos recursos excluye especies teniendo diferentes preferencias de alimento. A lo mejor estos amarillos, pues a lo mejor el alimento lo encuentran en el suelo, no en la parte aérea, y a lo mejor esta especie pudo haber obtenido el alimento del suelo, pero también lo pudo haber obtenido de la parte aérea, ¿no? La especie más abundante excluirá
a la menos abundante, es lo que especificó su compañero cuando gana la especie 1, ¿no? Si gana la especie 1, quiere decir que ha llegado a la capacidad de carga al máximo número de individuos, es más abundante que la otra, ¿no? Dice a través de la competencia. Los organismos pues, más abundantes excluyen a los menos abundantes a través de la competencia. No es el tamaño, es en cuanto al número de individuos. ¿Sí? La más abundante siempre va a excluir a la especie que es menos abundante porque pues, los organismos comen, ¿no? Entonces, al ser más abundante, pues van a agotar el recurso para la especie que es menos abundante. Bien, ahora, los factores que influyen en el resultado de esta competencia. Primero, los factores ambientales, ¿no? Los que no puede comer, por ejemplo, el pH, la temperatura, pues estos también afectan a esta competencia. A lo mejor la especie, se me ocurre una planta, ¿no? El pH es muy ácido para una y para otra no. Entonces ahí la que no le afecta el pH puede aumentar el número de individuos, ¿no? Entonces estos factores ambientales que no son consumibles también pueden afectar la sobrevivencia, el crecimiento y la reproducción. También la variación espacial en cuanto al lugar que ocupan, a lo mejor en esa porción de hábitat no tiene suficiente humedad, estamos hablando de plantas, el pH, etcétera, ¿no? Y la temporalidad, aquí recuerden, a lo mejor para algunas plantas, la época de primavera es importante, el ejemplo ahorita de las plantas efímeras, ¿no? De color amarillo y todas estas, ¿no? Entonces cambian en cada temporada. La disponibilidad de recursos también hace que fluctúe esto de la sobrevivencia, crecimiento, reproducción. Y bueno, en sí la competencia del recurso más limitante y también la división o repartición de los recursos, ¿no? Si tenemos recursos no suficientes, pues a cada individuo le va a tocar una pequeña, se puede decir, proporción. Ahora, ¿qué supuestos incluye la exclusión competitiva? Primero, que el supuesto de la exclusión competitiva supone que los competidores necesitan exactamente los mismos recursos. Si es en ese caso, se da la exclusión competitiva. Y supone que las condiciones ambientales pues siempre van a ser constantes, ¿no? Y bueno, estas dos condiciones, pues dice en la naturaleza, pues nunca se van a dar exactamente como dice aquí. Y bueno, se han identificado pues estos factores que influyen en el resultado de la competencia, que ya vimos, puede ser la especie 1 gana, la especie 2 gana, pueden coexistir o pueden seguir compitiendo por el recurso, ¿no? Bien, pues nada más es lo único que habla, jóvenes. Y con el tiempo, pues en esta exclusión competitiva, si una especie aumenta el número de individuos de su población, pues lógico va a excluir a otra. Y no solo por el alimento, ¿no? Lo vemos por decir en las aves y por ahí, recordemos acá en Chapingo, a donde perchan las urracas, ¿no? Ya por suelos en los árboles, excluyen a otra especie, ¿no? Ya en la tarde cuando van a dormir, ¿no? Entonces por el espacio también puedes excluir una especie al otro, ¿no? Y también, ya lo mencioné, el uso compartido de recursos pues, disminuye para cada individuo de cada población. Pues nada más, y viene un ejemplo, bueno, después vamos a ver qué es esto de desplazamiento de caracteres. Y hay esto de desplazamiento de caracteres cuando dos especies tienen que competir, a lo mejor modifican la morfología, la conducta, para obtener ese recurso a los individuos de alguna población, ¿no? Y pues nada más. Y bueno, aquí viene, no viene en el libro, pero sí aquí está el ejemplo de exclusión competitiva, ¿no? De los paramecios. Aquí Aurelia crece cuando están separados, crece cada uno, tienen alimento, condiciones,
pero ya cuando están juntos y deben de competir, pues esta es la especie más abundante, Aurelia y Caudatum, pues llega a su abundancia menor, incluso puede llegar, no menciona, pero sí la excluyen. Muy bien. Bien, continuamos, ¿no? El 5, Alexis ya no pudo asistir, bueno, vamos con el 5. Factores independientes de la competencia, pues también tienen que ver, porque influyen, ¿no?, sobre la sobrevivencia, la abundancia de los individuos, ¿no? Entonces, primero retomemos, la competencia interespecífica, pues va a afectar a los individuos de dos o más poblaciones que compiten por un recurso que es escaso, ¿no? Un ejemplo que aquí, primero, una amplia variedad de factores influyen sobre esta aptitud de diferentes especies para competir. Hablan del ejemplo de un campo abandonado y lo vemos, ¿no?, en las milpas, cuando hay un año que no se siembra, pues luego llegan las plantas ruderales, ¿no?, las invasoras o las de ciclo de vida corta o efímeras. Bien, el ejemplo es un campo abandonado y una amplia variedad de plantas que colonizan este lugar y compiten por los recursos esenciales, incluyendo el espacio, ¿no? Por eso vemos tanta densidad de plantas anuales. Las especies, primero, que crecen a altas tasas de fotosíntesis, y de hecho las plantas que crecen más rápido, ¿no? Primero asignan, vamos aquí a la asignación del carbono, primero lo asignan al crecimiento, a la producción de hojas, y bueno, estas van a superar en tamaño y hacen sombra a las que van con un crecimiento lento, ¿no? Incluso son especies muy competitivas en el espacio y en el recurso que para ellas es la luz. Recuerden, efímeras, pueden vivir 3 meses como las que tenemos ahorita, ¿no? Efímeras 3 meses y mueren, ¿no? Al principio, la adaptación permite un rápido crecimiento a bajas condiciones lumínicas, que sería el factor decisivo para considerarlo como un competidor superior. Y bueno, en el caso de las plantas intolerantes, ¿no?, con respecto al rápido crecimiento. Y bueno, también tienen influencia directa en la germinación, en plantarse ahí en el sitio, en sus tasas de crecimiento y por lo tanto en el resultado de la competencia, ¿no? Hay plantas muy competitivas, ¿no?, en el espacio, la luz y los pocos nutrimentos. Y aquí los factores que influyen, por ejemplo, es el pH, el agua, la humedad, la salinidad, también van a influir en sus procesos fisiológicos, en la fotosíntesis, en el crecimiento, en su reproducción, pero dicen no son recursos por los cuales compitan o coman, ¿no? A ver, ¿quién fue chistoso? Temperatura, suelo, pH y agua, ¿no? Aquí se hizo un experimento, examinó la respuesta de una variedad de vegetales anuales que dominan las primeras etapas de la sucesión en un campo abandonado. Primero, ahí es casi como la coexistencia, jóvenes, van a coexistir. Primero, cada planta va a tener, recuerdan, un rango de temperatura, un mínimo, un máximo y un óptimo, ¿no? Y a las cuales primero incluyen la germinación, luego el crecimiento. La diferencia de germinación también va a influir en el establecimiento de las plántulas. Las que germinen más rápido pues son las que van a establecerse más rápido y las que van a crecer, ¿no? Y son generalmente las especies que son más competitivas por estos recursos en estas áreas, ¿no? También en cuanto a las respuestas de cada planta ante la temperatura, pues es una variación anual en la composición de las especies, siendo la diferencia más significativa en aquellas especies que empiezan su crecimiento al inicio de la estación de crecimiento, ¿no? También dice, se han observado este mismo comportamiento de establecimiento de especies en ecosistemas
marinas, comunidades de marismas, ¿no? Donde tenemos las plantas, donde las variaciones ahí no es tanto la temperatura, sino hay el factor que influye en la salinidad, ¿no? Y también pues va a cambiar la capacidad competitiva de estas especies, ¿no? El ejemplo que menciona aquí es de este autor, Fakhri Bass examinó la respuesta de una variedad de vegetales anuales en un campo abandonado en la primera etapa de sucesiones, la primera etapa de colonización de un campo, pero en respuesta a la temperatura, no tanto en respuesta al pH, aquí fue la temperatura. Entonces aquí en el gráfico se puede ver la diferencia en las respuestas de la temperatura y cómo fue cambiando la composición de las especies. El ejemplo es aquí. Tenemos estas plantas, la temperatura igual, incluso aquí se ve, ¿no? Para la especie de Ambrosia. Aquí tenemos un cuantos ruderales efímeras, el porcentaje de germinación, miren, por decir, para esta planta, más o menos requería una temperatura de 20 grados para poder germinar, es el óptimo de germinación. Para esta, pues más o menos como unos 18 grados es su óptimo, y después se mantiene y después declina, ¿no? Para esta especie, pues requería más temperatura, aquí unos 26 grados posiblemente, y para esta última pues requería cetaria, pues más temperatura, ¿no? Incluso aquí está el óptimo, más de 30 grados para poder germinar. Al final de cuentas, de esta la más competitiva pues es la que requirió por menos temperatura, en este caso sería Ambrosia, ¿no? La que germinó primero, si se presentaron temperaturas más bajas, ¿no? Sería la más competitiva ante, por decir, a esta que requirió más temperatura. Bien. Bien, entonces aquí en la competencia pues va a incluir los factores ambientales, ¿no? En un ecosistema terrestre están influenciados por incluso factores ambientales del suelo. Aquí el experimento fue la temperatura, pero también la humedad. Y en un ecosistema donde haya agua, pues tiene que ver con esto, incluso el pH, la cantidad de oxígeno, tiene que ver en los ecosistemas de humedad, ¿no? O con agua. Seguimos. No, 10:30. Ya me estoy asustando. Falta media hora. A ver, Enrique se encuentra. Sí, profesora, ¿me escucha? Sí, adelante. ¿Puede repetir? ¿Ya se está viendo mi pantalla? Ya. Ok. Bueno, a mí me tocó hablar de la variación temporal y cómo esta afecta las interacciones competitivas entre especies. Bueno, a lo largo del año va a haber tanto condiciones desfavorables como condiciones, ambas son desfavorables. Uno debería decir favorables. Hagamos de cuenta que el verde dice favorables. Ay, Dios mío. Bueno, estas condiciones para una especie van a marcar, para una especie van a ser desfavorables, pero para otra especie no significa que también van a ser desfavorables. Incluso puede que las condiciones desfavorables para una especie sean favorables para otra. Esto pues va a variar a lo largo del año. Entonces, si una especie tuviera las condiciones favorables a lo largo de todo el año, esto daría como resultado que su densidad aumentaría y habría un desplazamiento de especies. Al tener condiciones desfavorables, la otra especie con la que también compite, esta especie que va creciendo, estaría creciendo a expensas de la otra especie. Bueno, como resultado de esta variación ambiental, también hay una variación de estas ventajas competitivas, lo que termina dando una limitación de su dependiente sobre la densidad poblacional. Es decir, que ninguna de las especies va a lograr dominar el hábitat. Por lo tanto, no va a haber desplazamiento de especies competitivas y estas van a tener que
coexistir en el ambiente a lo largo de este año, porque van a poder bajar, incluso van a, poner el ejemplo de este investigador, se llama Maitre Dai, hace su trabajo en Sudáfrica, en las sabanas de Zimbabue. Bueno, aquí explica que hay dos especies de gramíneas. Una es la Oroclous mozambiensis, y la otra es la Heteropogon contortus. Ambas especies se desarrollan en estas sabanas, pero una tiene más resistencia a las sequías, se desarrolla mejor en sequías, y la otra tiene un crecimiento exuberante durante la temporada de lluvias. En este experimento se ve cómo la incidencia de lluvia afecta la densidad de poblaciones en ambas especies. Dice que de los años del 1971 a 1973 hubieron pocas lluvias, por lo que la especie de Uroclus mozambiensis tuvo una dominancia mayor sobre Pteropodon contortus. Sin embargo, el resto de la década hubo mayor incidencia de lluvias, por lo que Heteropodon contortus tuvo una dominancia sobre la otra especie de gramíneas. Y pues así puede pasar tanto con animales como con plantas que tengan condiciones ambientales o favorables hoy, pues va a propiciar que tengan una mayor densidad en el hábitat. Pero pues como vemos, las condiciones ambientales varían, por lo que su densidad también va a variar. Sí, entonces influye mucho la variación temporal. Aquí fue la precipitación, ¿verdad? Sí. Bien, también les sugiero que por ahí incluyan sus gráficas, chicos. Sí. Creo que la gráfica que incluía era la que estaba en el punto 5. Bueno, yo había analizado esa, de cómo la incidencia de lluvias, bueno, la temperatura. De hecho, creo que, no sé si pueda presentar su diapositiva, profesora, la del punto 5. A ver, ahí va, para que me la explique. ¿Es esta? No, había estudiado la del punto 5 yo. Es prácticamente lo mismo. A ver, del punto 6. No sé si la puedo acercar más, es que yo, bueno, soy miope y ahorita no traigo lentes. Distorsiona mucho. Sí. Bueno, porcentaje de ocurrencia, precipitaciones. Bueno, aquí está la de precipitaciones, es la de abajo. Y, ya, la de precipitaciones es la de abajo y la de arriba es la de la dominancia de estas dos especies que estoy explicando. Como vemos, al inicio de la década, las precipitaciones bajan mucho. Y al mismo tiempo que bajan las precipitaciones, sube la densidad de Urocloa mozambiensis. Ajá. Y después empiezan a subir de nuevo en el año 73-74, empiezan a subir otra vez las precipitaciones, y igual se empieza a ver un crecimiento de la población de Heteropodon contortus. Y pues, al contrario, la otra especie empieza a bajar su densidad. Así es, ¿no? A ver, en el B, dice Urocloa mozambiensis pudo competir de forma satisfactoria bajo condiciones más secas. Es esto, ¿no? En todos los años secos, 77-78, tuvo un pico más alto. Y bueno, muy bien. Les sugiero, chicos, y aquí está el ejemplo, son pastos, ¿no? Heteropodon es esta, y de hecho es el que más vemos en estas imágenes de la sabana, ¿no? Esta especie, y Urocloa es más, porte más pequeño. Muy bien. Y miren, si esto fue un trabajo de investigación, pues también se puede enfocar en el área forestal a los pastos, ¿no? Importante. Bien, vamos, gracias, Enrique. Muy bien. 7, Yamil. Por aquí Sí, hola, profa. Sí, adelante. Sí tengo mi diapositiva, solo que no puedo proyectarlas, porque las últimas veces que lo he hecho no funciona. Entonces le pedí a mis compañeros que si podían ayudarme. Ajá. Pero varios tuvieron problemas, entonces... Víctor, si quieres, lo puedo intentar. ¿Va? Sí, envié al grupo, si podrían ayudarme, por favor. Bien, a ver, Araceli, si puede usted.
Araceli o Anaí, ¿cómo le gusta que le digan? Ah, pues Qué linda. mi familia me dice Araceli. Mi familia me dice Ana. Mis amigos me dicen Araceli. Ahorita lo voy a intentar. Araceli, Es, Anaí. Bien, adelante. sí, voy. ¿Es la de competencias múltiples, Víctor? Eh, Sí. sí, competencia por múltiples. Muy bien. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Nada más Sí, pongo ya. aquí habilitar edición para que pueda proyectarlo en pantalla completa. Muy bien. ¿Ya está? Sí. Sí, bueno, como dice el título, este tema trata sobre cómo se da la interacción entre especies por recursos. Sí. En este capítulo nos habla de que la competencia por recursos influye en la aptitud de los organismos para acceder a otros. Esto se refiere a que a veces cuando los organismos buscan hacerse de algún recurso, digamos que necesariamente ese recurso les va a ayudar a conseguir otros recursos. Principalmente habla del territorio. Cuando un animal busca un territorio donde establecerse, digamos que es como que lo principal, como nosotros los humanos también, podemos decir que primero necesitaríamos tener una vivienda y a partir de ahí, gracias a eso podríamos obtener otros recursos como alimentos o sitios para pues anidar en caso de las aves. Sí, también como los humanos. También como los humanos. También nos habla de la territorialidad interespecífica, en la que la competencia por el espacio del territorio se da, como ya habíamos hablado, entre diferentes especies. Principalmente por los recursos que puedes obtener una vez aprovechado este espacio. Entre los ejemplos que menciona se da una competencia entre especies similares, por ejemplo, en los mosqueros grises y los mosqueros oscuros, que compiten por territorios para alimentación y para anidar. También está dentro de la territorialidad, otro ejemplo es la defensa del carpintero, el carpintero bellotero, recuerdo, Sí. que defiende su territorio de otras especies de carpinteros, arrendajos y contra ardillas para evitar pues perder su territorio. Y también otro ejemplo que menciona es la territorialidad que se da entre los peces de colores en los arrecifes de coral. Ajá. ¿Puedes continuar, por favor? Póngale, Anaí, póngale habilitar edición y póngale presentación completa. Y bueno, no, ya se desconectó su compañera. ¿Parece, profe? No, a ver, ya dejó de compartir. Ay, chale. ¿No se ve nada? No, nada. No, dejo de compartir. A ver, voy a ver qué es lo que pasa. Bueno, sigo. Déjalo así. También nos menciona acerca de la competencia que se da entre especies vegetales, porque es similar a lo de los animales y relacionado con el capítulo anterior. Estas crecen ya sea de manera aérea o subterránea para aprovechar ambos tipos de recursos. Y para demostrar esto o para demostrar los efectos que existen entre la competencia por estos recursos, R.H. Groves y J.D. Williams desarrollaron un experimento, bueno, un diseño experimental para mostrar este fenómeno. Para ello, utilizaron poblaciones de tréboles subterráneos y achicoria dulce. Entonces, para su propuesta fue hacer
primero un monocultivo de una especie y después 3 distintos con combinaciones de especies con características diferentes para mostrar tanto la competencia subterránea, la competencia aérea y una combinación de las dos. En el primer dibujo de la izquierda dice cultivado solo, es el monocultivo de una sola especie. En pues podemos observar que el crecimiento se da de manera más o menos uniforme y entre ellas mismas compiten por sus recursos. En se puede presentar la mezcla de la bóveda de hojas y de las raíces que se empiezan a juntar. En las siguientes macetas que incluyen los experimentos con combinaciones de especies, en la segunda, que es la competencia por raíces, ellos aislaron las partes de las hojas para que no se combinaran y no hubiera tanta competencia por los recursos aéreos. En cambio, la libertad se dio más en las raíces, entonces estas crecieron más extensas y se combinaron. En el tercer y cuarto experimentos, se aisló la parte vegetativa, sembrándolos en 2 macetas, pero poniéndolos cercanos para que la combinación de hojas se diera. Y en el último, se sembraron juntas sin ninguna intervención para mostrar ambos crecimientos. Entonces, ¿puedes darle al siguiente? Por favor. Sí. Ay. Es que no sé qué pasa. Bueno, está bien. Bueno, de resultado de esto, pudieron observar que la achicoria dulce, bueno, el crecimiento de la achicoria dulce no afectó de manera significativa el crecimiento de los tréboles. En caso contrario, el crecimiento de los tréboles sí afectaron el crecimiento de la achicoria en los 3 tratamientos en los que se plantaron juntos. En el experimento donde se hizo la mezcla de raíces, la biomasa de la achicoria se redujo en un 35%. Eso es aislando las hojas y dejando que las raíces se dispersen. En el experimento 2, cuando se dio la recombinación de hojas, pero la aislación de raíces, la biomasa se redujo un 53%, la de la achicoria. Y en el tercer experimento, cuando se dio una mezcla entre las raíces y las plantas, y las hojas de las plantas, por estar juntas sin ninguna intervención, la biomasa de la achicoria se redujo en un 69%. Entonces, de estos resultados podemos ver que el trébol fue un competidor superior a la achicoria, porque tuvo un crecimiento más rápido y por lo tanto pudo extender más, ya sea sus raíces, en el caso de la recombinación de raíces, sus hojas, en el caso de recombinación de las hojas, y en el caso de donde se dieron las dos crecimientos, hubo como un efecto combinado de competencia, como un doble ataque, por así decirlo, a la achicoria, dejándola pues con una biomasa muy reducida. Y en conclusión nos podemos fijar que las especies con tasas de crecimiento más rápido aumentan su acceso a los recursos sobre las especies de crecimiento más lento para crecer aún más. Es decir, ellas procuran un crecimiento inicial bastante rápido, superar a sus competidoras y así seguir hasta pues aprovechar todo lo posible y dejarle pues casi nada a las de crecimientos inferiores. Y sí, jóvenes, aunque el porte, por decir la achicoria, es una especie ruderal más alta que el trébol, entonces pensaríamos que la planta más alta dominaría y en este caso no fue. La achicoria es esta amarilla, el trébol es más rastrero, incluso ahí
por las rizomas. Si ustedes tienen planta de trébol, lo saquen una y sigue el hilo y sacan más plantas, ¿no? Entonces esa es la estrategia de los tréboles. Muy bien. Pues creo que ya me explicó todo usted. No hay preguntas ni más complementación. A menos de que sus compañeros tengan alguna pregunta. Entonces aquí, pues no únicamente compite por un solo recurso, como decía ahí, es múltiples recursos, ¿no? Aquí fue la humedad, fue la luz y los nutrientes, ¿no? Lo que compitieron. Bien, gracias, Yamil. El ESBAN, 5 minutos. A ver, si no está muy grande su tema, si no lo dejamos. No, sí está grande. Lo dejamos para la próxima clase, el ESBAN. Porque está grande el tema, no alcanza en 5 minutos. Bien, entonces, sí, hasta aquí le dejamos, jóvenes. El próximo lunes terminamos y posiblemente tengan la evaluación el miércoles en clase. No, posiblemente, si terminamos el lunes, sí. El miércoles el examen, jóvenes. Ni modo, es la vida del estudiante, su terror, los exámenes, pues ya ni modo, pero tienen la ventaja, jóvenes, que es a libro abierto. Que estuviéramos en clase, creo que no. Más bien no les permite sacar nada, ni el celular. Bien. Pues termino la clase, les deseo un buen fin de semana, jóvenes, y nos vemos el lunes. Y los que siguen, preparen su tema, por favor. Sí, por favor. Gracias, nos vemos el lunes. Muy bien, por favor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.